en tu presencia, oh Dios. El ministerio Discipulando a las Naciones presenta el mensaje de la gracia y el amor de Dios para la salvación de todos los hombres de esta tierra y la edificación del pueblo cristiano, por intermedio del siervo de Dios, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con ustedes. En tu presencia es donde fuerte soy. Señor le bendiga a mis amados hermanos, amigos. En esta hora vamos a estar recibiendo el consejo de Dios nuestro Señor Todopoderoso. Abrimos en 1 de Corintios capítulo 2, podemos ver del verso 6 al 8. Con la bendición de Dios Padre, Hijo y en la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oremos a Dios. Padre justo y bueno, a ti nos dirigimos en esta hora, en el nombre de Jesús, para rogarte, suplicarte, extiendas tu gracia, tu amor, tu misericordia sobre nosotros, tu pueblo. Señor amado, necesitamos de ti abundancia de sabiduría, gracia, misericordia para nuestras almas, sedienta de tu amor. Por eso, Señor mío, ahora te rogamos, Padre, abre nuestros corazones, ensánchanos para ti, para tus mandamientos, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor mío, que nos des de la abundancia de torrente de tu delicia, de tus manantiales de agua de vida, Señor, fluyan sobre nosotros para la gloria de tu nombre. Sácianos, bendícenos, prospéranos, Señor. Despiértanos y avívanos por tu palabra, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a recibir el consejo de Dios. Vamos a ver un mensaje titulado La sabiduría divina. Vemos, mis amados hermanos, que Dios tiene una sabiduría para darnos a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos verdaderos. En realidad, la sabiduría de Dios, la sabiduría divina es una sabiduría especial que consiste en conocer a Dios, en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios. Por esto es que la sabiduría de Dios no está en el mundo, no está en las personas del mundo, sino solamente en los que aman a Dios, los santos, escogidos, amados, hijos de Dios. Por eso Pablo dice, hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez. Porque también los que están empezando no tienen esa sabiduría. No es de un momento a otro, es en un proceso. Porque la sabiduría de Dios consiste en llenarse del conocimiento de Dios y la capacidad y madurez que Dios da para poder darnos cuenta cómo agradar a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. Por eso todos tenemos que pedirlo, buscarlo, alcanzarlo. Esto es en un proceso de menos a más. Por eso Pablo dice, hablamos sabiduría en misterio. La sabiduría oculta al mundo, pero revelada a la iglesia, a los santos. Dios nos ha predestinado para ser sabios, nos ha puesto en un plan glorioso para llenarnos de su gloria eterna. El mundo no conoció esta sabiduría ni la conoce. La sabiduría del mundo es una sabiduría intelectual, natural, que depende de las circunstancias, depende de las cosas naturales, depende de los pensamientos y las ideas de los hombres. Por eso lo que era sabio antes, para muchos ahora ya no es sabio, porque está dependiendo de las gentes, de los pensamientos de los hombres.
pero la sabiduría de Dios siempre es eterna y gloriosa, perfecta, maravillosa. Por eso es que el mundo no conoció la sabiduría de Dios, no entendió al Cristo de gloria, no entendió ni lo entiende. Por eso que no lo ama al Señor, pero nosotros sí entendemos. Por eso para nosotros Jesucristo es maravilloso. Jesucristo es todo, porque la Biblia dice que Él nos ha dado abundante redención y nos ha hecho sabiduría, justificación, santificación y redención en Cristo. Por eso nosotros también nos gloriamos en Cristo, porque solamente en Él está toda la sabiduría y la ciencia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, gozan de la presencia de Dios. Por eso es que también la Escritura dice que nosotros hablamos, esta sabiduría es de Dios y depende del Señor. Por eso hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, 13 y 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí vemos, hermanos, que hay una sabiduría humana que es por tradición, y hay una sabiduría espiritual divina que es por revelación. Hay la diferencia bien grande. La tradición viene del mundo, la revelación viene del Espíritu de Dios. Por eso hay una diferencia, hermano, muy grande. Por eso también el hombre natural queda en cero en lo espiritual. Por eso podemos conversar con grandes hombres, arquitectos. Yo he conversado con personas, con arquitectos, con jueces, abogados, ingenieros. He conversado con todo tipo de personas y no pueden entender la Escritura, hermano. La Biblia les es difícil porque no es algo natural, no es algo como para razonar. Se quedan sorprendidos y maravillados cuando podemos llegarle a explicar algunas cosas porque no la entienden, difíciles para entender, para que ellos entiendan, porque no tienen entendimiento espiritual. Una cosa es entendimiento natural y otra cosa es entendimiento espiritual. Por eso el Señor le dijo a un hombre: anda y deja que los muertos entierren a sus muertos. Y él se quedó pensando, ¿hasta cuándo estaría pensando? No entendía qué es lo que le está diciendo, porque son términos espirituales, hermanos. Hay muertos espirituales que entierran a muertos naturales. Eso es sencillamente así. Pero para muchos les es un problema cuando se le hablan cosas espirituales porque no lo entienden. Pero realmente los espirituales sí entendemos porque conocemos el lenguaje del Espíritu, que es a través de simbolismos y cosas en realidad, aunque un poco difíciles, pero reales, porque todo lo espiritual también es real, sino que es espiritual sencillamente. Por eso dice la Escritura que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque el espiritual posee la mente de Cristo Jesús. Por eso es importante adquirir esa mentalidad, esa vida de perfección, de gloria, que es por la abundancia de la palabra de Dios. Por eso también vemos en el libro, podemos ver en Proverbios, qué importancia y qué preciosa, qué linda es la sabiduría de Dios. Podemos ver en Proverbios capítulo 4 o capítulo 3, primeramente los Proverbios, el versos del 13 al 18. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que pueda desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ahí vemos que dicha es, hermanos, encontrar la sabiduría. Qué felicidad tan grande adquirir y obtener la sabiduría y la inteligencia de Dios. Esto es lo que produce ganancia, lo que da abundancia de vida, porque su fruto, su resultado es mejor que el oro fino.
Por eso nadie puede gozarse más que el que posee la sabiduría divina de Dios, que es para nuestra felicidad completa. Así es, mis amados hermanos, el hombre insensato por todo y por nada se hace problemas, pero el sabio por los problemas le son causa y motivo de grande bendición y victoria, porque todo obra para bien a los que aman a Dios. Los que poseen la sabiduría poseen una vida muy preciosa, porque la sabiduría misma es más preciosa que las piedras preciosas. Nada se puede comparar con la sabiduría. La sabiduría produce vida en abundancia, riquezas, honra, gloria. La sabiduría produce una vida de deleite, de gozo, de paz. Por eso la sabiduría es el árbol de la vida para todos los que lo conocen, lo prueban. Por eso dichoso y feliz, bienaventurado el hombre que retiene la sabiduría, que vive en sabiduría. Esto es el inicio, hermanos. Por eso el Señor nos revela que podamos amar la sabiduría, buscar la sabiduría. Por eso también nos aconseja el Proverbios capítulo 4. Podemos ver del verso 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Qué preciosa es. Por eso no hay nada mejor que decidir buscar la sabiduría de Dios antes que el oro, la plata antes que nada. Mientras que buscamos cosas reales, la sabiduría es lo más importante, lo más grande. Por eso, mis amados hermanos y amigos, clamemos todos, grandes y pequeños, por la sabiduría de Dios hasta adquirirla. Porque para todo es importante la sabiduría, para conducirse a sí mismo, para conducir el hogar, para conducir la iglesia, para conducir la nación. Para todo es importantísimo, indispensable la sabiduría de Dios, porque ella nos lleva a la victoria. Ella nos lleva a una vida preciosa, gloriosa, llena de paz y bendición en abundancia. Por eso busquemos, amados hermanos, siempre la sabiduría de Dios. Podemos ver en Segunda de Crónicas, también en el capítulo 1, como un hombre inteligente pidió a Dios una oración muy prudente. Un hombre llamado Salomón, dice Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos del 10 al 12. Salomón pidió, dice, hermanos, cuando Dios se le apareció, el hijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. También a nosotros nos dice el Señor, pídeme, ¿qué es lo que estás pidiendo a Dios? El Señor nos está diciendo también, pídeme lo que quieras, Él está para darnos todo, pero hay que saber pedir. Por eso dice que Salomón le dijo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo, tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste para ti bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahí vemos, hermanos, que Dios le honró grandemente a Salomón por pedir sabiduría. Todo aquel que pide sabiduría, busca sabiduría, la encuentra, porque Dios tiene para darnos. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que tan importante es la sabiduría. Por eso Salomón agradó a Dios con esta petición, y nosotros también tenemos que aprender a agradar a Dios, porque la Biblia dice, hermanos, que Dios le respondió, le honró, le dio tan grande sabiduría. Dice la Escritura que era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y mejor que toda la sabiduría de los egipcios.
un solo hombre se llenó de tan grande sabiduría, porque Dios le dotó, hermanos. Dios te puede dar a ti también si lo pides. Por eso también dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual hará a todos abundantemente y sin reproche. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso pidamos a Dios, hermano, busquemos la sabiduría, busquemos de llenarnos el conocimiento y la ciencia del Altísimo para poder hacer las cosas correctas y gozarnos haciendo bienes. En la vida se goza el que hace bienes, se goza el que hace las cosas correctas. El que hace cosas malas no se puede gozar. El que le sale una cosa mala, que tiene una pérdida, un problema, no se puede gozar, hermanos. Por eso la sabiduría nos lleva al gozo, a la victoria. Para todo, hermano, para todo es la sabiduría. Por eso necesitamos sabiduría en el hogar. Necesitamos sabiduría en el trabajo. Necesitamos sabiduría para comer, para vestir, para todo. Para caminar, para conversar, para pensar. Para todo necesitamos sabiduría, hermanos. La sabiduría nos lleva a hacer las cosas correctas, a aprovechar el tiempo. Nos lleva a vivir una vida de honra, de poder, de gozo, de bendición, de victoria. Por eso también vemos Proverbios 24, 3 y 4, dice la lectura: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí nos revela que la sabiduría sirve para edificarnos, para ser felices. Nadie va a ser feliz, hermanos, simplemente mirándose la cara. La felicidad consiste en hablar cosas correctas, en enseñarse, en corregirse, en honrarse. La sabiduría consiste, hermano, en edificar el alma, el corazón, la mente. Una palabra mal dicha hace daño, una palabra bien dicha hace bienes. Por eso se requiere aprender a hablar. Si queremos felicidad, no es simplemente, hermanos, imaginaciones. Muchos se imaginan, se ilusionan y salen corriendo detrás de cualquier cosa pensando que encontraron su felicidad. No sabiendo, hermanos, que en la insensatez no hay sabiduría, no hay felicidad y no hay gozo. La sabiduría es donde está Dios, donde está la obra de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y trae dulzura a sus labios. El manantial de la vida es el entendimiento que obra en las personas sabias. Por eso la Escritura nos revela, hermanos, que hay un panal de miel en todos los sabios, que producen suavidad para el alma y medicina para los huesos. Porque toda persona bien instruida en el Señor, bien capacitada por el Espíritu de la Palabra, siempre es feliz, con todo, con nada. Siempre hay motivos para gozarse grandemente, poderosamente, porque está edificado, está decorado, adornado, perfeccionado. Por eso es muy importante adquirir la sabiduría. El hombre sabio es fuerte, dice la Biblia, porque la sabiduría nos da una fortaleza y capacidad para vencer y prevalecer contra todo. Porque de pujante vigor es el hombre docto, ingenioso, próspero, bendito por los siglos de los siglos. Por eso, mis amados hermanos, busquemos esta sabiduría tan preciosa que viene de Dios, que es para darnos muchas bendiciones, muchas cosas preciosas. La sabiduría nos corona, nos enriquece día a día, nos prospera, nos hace hermosos, valiosos, porque Él vale lo que tiene de Dios. El hombre vale por lo que se llena de Dios y tiene de Dios. Por eso la Biblia nos revela que tenemos que despertarnos, avivarnos y empezar a adquirir grandes cosas, porque la sabiduría nos ofrece grandes y maravillosas cosas día a día. Por eso, mis amados hermanos, no hay nada
incorrecta en la palabra. La palabra es la que produce sabiduría. Por eso dice que justas son todas las razones de mi boca, Proverbios 8:8. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. La sabiduría está en la palabra, hermanos. Aquí en la escritura, ahí está la sabiduría. Es un espíritu que revela la verdad, la justicia y la santidad. Por eso hay que buscar a Dios y clamar que la sabiduría llene nuestros corazones. Porque esto es muy importante, muy preciosa. Así es, amados hermanos. Por eso la sabiduría se halla también en la ciencia de los consejos de los sabios. Por eso el sabio escucha y aumenta su saber. Todos los que quieren sabiduría tienen que aprender a oír, a escuchar, a valorar, tienen que aprender a apreciar los consejos. Porque hay consejos buenos, hay consejos mejores, más buenos todavía. Por eso vemos el caso, por decir, de David, un hombre que era sabio, un rey maravilloso conforme al corazón de Dios, pero sin embargo tenía 3 consejeros. Aparte de su sabiduría, tenía hombres que le aconsejen, porque era necesario, hermano. El consejo a nadie le hace daño. El consejo bueno es muy importante. Por eso había hombres que aconsejaban bien, pero hay otros hombres que aconsejaban mucho mejor. Porque en realidad, hermanos, todo esto es sabiduría de Dios. La Biblia dice que la sabiduría edifica su casa, labró sus 7 columnas, Proverbios capítulo 9. Mató sus víctimas, mezcló su vino, puso su mesa, envió a sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó y dice a cualquier hombre, a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed mi vino, porque yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Vemos que es importante, hermanos, saber apreciar la sabiduría. La sabiduría tiene un banquete para todo aquel que decide saborearlo, probarlo. La sabiduría es muy preciosa. Por eso, amados hermanos, Dios tiene un banquete continuo en la casa de Jehová para todos los amados hijos de Dios. Por eso, gózate saboreando del banquete de tu Dios. Aleluya, aleluya. Dios tiene un excelente alimento para su pueblo día a día. Por eso es que sabemos que Dios nos ama tanto. Porque Dios nos ha elegido para gozarnos para siempre en su presencia. Se cumple la escritura. Todo lo que dice la palabra es fiel, es correcta. Por eso la palabra nos revela que Dios nos sacia completamente, nos satura del torrente de sus delicias. Por eso qué lindo es estar en la presencia de Dios. Qué preciosa es la misericordia, la grandeza del amor de Dios. Por eso todos podemos probar y comprobar la verdad, la fidelidad de las palabras de Dios, que se cumplen día a día, a cada momento de nuestras vidas. Porque nuestro Dios no es cuento, nuestro Dios es real. Aleluya. Por eso también Pablo, la Biblia dice que oraba constantemente para que nuestro Dios Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando uno conoce a Dios se goza mucho. Cuando uno conoce a Dios por revelación. Cuando conoce por tradición, ni sabe que Dios habla. Por eso hay muchas personas que no saben que Dios revela, que Dios habla, que Dios descubre lo más íntimo. Pero cuando uno conoce a Dios por el Espíritu, por revelación y por sabiduría, se conoce, hermanos, cosas preciosas. Día a día el Señor revela cosas grandes y maravillosas. Y Dios, por medio de su sabiduría revelada, nos hace entender y comprender qué bueno es Dios, qué precioso.
que lo sabe todo. Por eso David mismo dijo una ocasión, él comenzó primeramente a darse cuenta de que era rodeado. Y al final dijo David, me has conocido todo, por dentro, por fuera, me sentarme, levantar, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Mejor pruébame, conoce mi pensamiento. Y encamíname en el camino recto. Por eso también Pablo dice, hermanos, que clamemos a Dios por ese espíritu de sabiduría, que sean alumbrados nuestros ojos del entendimiento, que podamos probar y comprobar las grandes maravillas y riquezas de la gloria de Dios que nos ha dado como herencia a todos los que creemos en Dios, para que de esa manera podamos deleitarnos desde ahora hasta la eternidad, porque Dios nos ha dado muchos tesoros, muchas cosas gloriosas, como dice Colosenses 2, versos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabemos que en Cristo está escondido todo, en Él está todo, por eso busquemos a Cristo, amemos a Cristo de todo corazón, y en Él vamos a encontrar toda la plenitud. Por eso la Biblia dice que con Él y en Él estamos completos, hermanos. Maravilloso eres, Señor. La sabiduría de Dios en este tiempo del Evangelio es más preciosa que en el tiempo de Salomón o de David. Por eso el Señor nos revela, hermanos, que en Cristo está la amplitud, la profundidad de la sabiduría. Y por eso en Cristo podemos realizarnos ampliamente por medio de su palabra del Evangelio. Por eso dice la Escritura que debe morar la palabra en abundancia en nosotros para podernos enseñar con sabiduría, corregir, exhortar, alentar en toda sabiduría y, como dice la Biblia, y buen consejo. Por eso vemos hombres pequeños, hombres como cualquiera de nosotros, que se coronaron de la sabiduría a través de un proceso y llegaron a hacer grandes cosas en el primer siglo. Por eso nosotros también tenemos ese mismo llamamiento. Dice la Biblia que Esteban era un hombre como diácono, empezó sirviendo a las mesas de los discípulos, y luego, hermanos, prosperó, espiritualmente se esforzó, luchó, porque ellos eran de oración, ellos eran de estudio constante, eran esforzados. Muchos estudiaban la Biblia y oraban y clamaban a Dios y se humillaban. Entonces Dios empezó a levantarlos y a levantarlos de tal manera y tan gran poder, que dice la Biblia que Esteban era lleno de la gracia y del poder y hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Y se levantaron muchos enemigos de diferentes sinagogas para hacerle daño, para contender con él. Pero la Biblia dice que no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, porque él hablaba por el Espíritu Santo grandes cosas, palabra de Dios inspirada, revelada. Qué lindo es el Señor que nos levanta, hermanos, con su poder. Por esto la sabiduría de Dios es muy preciosa, muy útil, muy grande. Grandes maravillas se hace por la sabiduría. Por eso dice Santiago 3:13 al 17, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Ahí vemos que la sabiduría de Dios es limpia, hermanos, por eso hay que limpiarnos completamente. Porque Dios da una sabiduría a los vasos limpios, a los hombres y mujeres que han sabido vencer la contienda, el enojo, la impaciencia, la jactancia, la vanagloria. Dios tiene una sabiduría muy linda como un premio para todo aquel que se limpia, se libera, se arrepiente, se renova, se santifica. Por eso es, hermanos, que la sabiduría de Dios, la de lo alto, es pura, pacífica, amable, benigna. Es para todo, para salvación de todos los hombres y es para ayudar a todo el pueblo de Dios. Por eso está llena de abundantes frutos, llena de misericordia. No adquiere ninguna incertidumbre porque la sabiduría de Dios es certera, es correcta, no falla, porque es de Dios, no vacila, porque es Dios. Por eso, mis amados hermanos, necesitamos alcanzar grande sabiduría, grande conocimiento de Dios para poder así aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y saber relacionarnos con todas las personas en una manera correcta, provechosa, justa, porque la sabiduría de Dios es demasiado grande, insondable, profunda. Por eso dice también Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En realidad la sabiduría de Dios es inmensa, nosotros pequeños vasos. Por eso, hermanos, podemos llenarnos hasta rebosar, pero eso es poco para lo que es de Dios, o para la sabiduría tan amplia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que considerar que muy grande es nuestro Dios y de mucho saber. Por eso en esta hora yo te invito, hermano, vamos a orar para que Dios nos conceda sabiduría. Te invito para que ores conmigo. Dios tiene mucho para darnos, pero es necesario orar, pedir. Pertenezco yo en tu presencia, oh Señor mi Dios. Gracias por su sintonía. Le invitamos a escucharnos nuevamente a esta misma hora y por esta misma radioemisora. Le invitamos a que nos visite a nuestros cultos diarios en la Iglesia Cristiana Templo Santo a partir de las 8 de la noche, en prolongación Leoncio Prado 2953, Miraflores Alto, Chimbote. Cualquier comunicación, llamarnos al teléfono 35 34 12 o al celular 997 35 72. Que Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima. Tu presencia.